Sobornos por la construcción de la carretera Roboré-El Carmen. Vamos a la nota. 3 gobiernos investigados: Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Belcé. Resultado: Odebrecht y su aura de corrupción penetraron en esferas bolivianas. La comisión remite informe al legislativo y recomienda que el Ministerio Público profundice las pesquisas. Carlos Mesa, siendo presidente, incurre en extrañas coincidencias de destinos internacionales con funcionarios de Odebrecht en el exterior y tiene movimientos económicos inusuales. A la lista se suman ministros y ex viceministros. El drama recién empieza. Tomaban decisiones de alto nivel para que las instancias ejecutoras como el Servicio de Caminos simplemente las aplicaran. Todo se decidía por decreto, sacaban decretos de urgencia y estas carreteras fueron gestionadas y negociadas y hasta desde la licitación hasta que se firmó el contrato principal en el gobierno del señor Carlos Mesa. Tenemos indicios suficientes para implicar en la investigación a un ministro de Goni y Mesa, al propio señor Mesa, con 2 viceministros suyos y un ministro, y a un ministro del señor Belcé. Movimientos inusuales y sospechosos, transferencias bancarias inexplicables, por fuera de sus ingresos reportados, por fuera de su patrimonio, por fuera de transferencias reguladas, por fuera de transferencias declaradas. Sobre el tema, agradecemos a Carlos Alarcón, abogado del expresidente y candidato a la presidencia, Carlos Mesa. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto. ¿Cómo está, Jimena? Es un gusto estar acá en su programa. Muy amable. Usted ya afirmó que la Comisión Especial Mixta de Investigación del caso Lavallato está incurriendo de alguna manera en el encubrimiento de las gestiones de Evo Morales, Eduardo Rodríguez Belcé. Además, ha advertido que se está dando inicio a la guerra sucia del MAS. Sí, evidentemente, Jimena. Como ya ocurrió en el caso Quiborax, este va a ser analógicamente un caso Quiborax 2, donde el verdadero objetivo, el único objetivo de estas comisiones es trasladar la responsabilidad de los verdaderos culpables hacia los inocentes. O sea, se trata de tapar, de encubrir, de ocultar los verdaderos sobornos y la verdad histórica de estos hechos. Fíjate que cuando hace la conferencia de prensa, la presidenta de esta comisión, se refiere prácticamente que todo esto hubiera ocurrido en el gobierno de Carlos Mesa, cuando en nuestro gobierno tú sabes que no se ejecutó ni un solo dólar para la construcción de este camino, porque el crédito del Bandes de Brasil, del cual iba a salir ese dinero para esta carretera, estaba condicionado a una contraparte de Bolivia del 20%, que por la situación económica de ese momento no se pudo conseguir y por lo tanto no entraron en plena aplicación ni los decretos ni las adjudicaciones de esta carretera. Decimos nosotros, tendría que ser un idiota, imagínate un sobornador que te soborne para hacer un decreto condicionado suspensivamente y un contrato, y que después, como ocurrió, no se cumpla la condición, no se pueda gastar un peso y te pague al divino fósforo el soborno. Y además, en uno de los decretos, que es el que yo lo firmé junto con los otros ministros y el presidente, establecemos la licitación pública, a diferencia de este gobierno, entre las empresas brasileñas que tenían que competir. Imagínate a alguien que te pague un soborno y que después resulte que la competidora gana a la otra empresa brasileña y te pagó el soborno en vano. Entonces, todo esto demuestra que es esta película de ficción que de manera maliciosa, calumniosa quiere hacer ver esta diputada y toda esta comisión oficialista para encubrir y tapar los verdaderos hechos del soborno que han sido revelados y develados en esta publicación que tú ya debes conocer y la opinión pública, que ha salido el domingo, este domingo pasado, en el suplemento Séptimo Día del Deber. Y fíjate lo que dice en los titulares. Dice: correos hablan de sobornos a funcionarios de Rodríguez y Evo. Las misivas indican que la constructora Camargo Correa pagó coimas en las gestiones de Eduardo Rodríguez Belcé y de Evo Morales Ayma. Pero para la diputada Rivero no existen estos datos. Lo menciona de pasada y de refilón a un ministro de Eduardo Rodríguez, a un exministro, y dice, en realidad, dice este exministro, no tiene indicios sospechosos, pero lo hemos incluido en la investigación porque tiene alguna vinculación contractual con esta empresa. Como diciendo, para tapar, digamos, la verdadera intencionalidad, estos sobornos solo tienen que ver con la gestión del expresidente Mesa.
Entonces, ¿a qué se refiere esta publicación, Jimena, del Deber, que es muy importante? Se refiere a 4 correos electrónicos, acá están las fechas, si me permites te las voy a decir. El primer correo es del 17 de agosto del 2005, el segundo es del 29 de noviembre del 2005, después si quieres lo pasamos a la cámara, sí. El tercero es del 28 de diciembre del 2005 y el cuarto es 23 de mayo del 2006. ¿Ves? Y dice el propio periodista del Deber, los 3 primeros mensajes fueron enviados en la gestión del entonces presidente Eduardo Rodríguez Belcé y uno en la del actual mandatario Evo Morales Ayma. Los 4 correos que hablan de las coimas. Si lo verificas. Sí, siga, por favor. Ahí están. Bueno, entonces, 3 de estos correos que hablan de estas coimas y sobornos son de la gestión del anterior presidente Eduardo Rodríguez Belcé y uno de esos correos es del actual presidente Evo Morales Ayma. Y a los 4 meses de gobierno. A los 4 meses de gobierno, y resulta que para la presidenta de esta comisión, la diputada Susana Rivero, ni siquiera se enteró ni quiere enterarse de sus correos electrónicos. Fíjate que un periodista hace un trabajo investigativo mucho más serio y más efectivo que la propia comisión encubridora más que investigadora. El segundo dato relevante de esta publicación, Jimena, es el irrevelador, porque esto es lo que marca el hito, el origen de estos sobornos. Dice, involucran a ex legisladores. Y hay un correo de los directivos de esta empresa, Camargo Correa, donde señalan que algunos legisladores del año 2005, tú sabes que en esa época el expresidente Mesa no tenía un legislador, porque no tenía partido político, y todas las bancadas nos hacían la guerra para derrocarlo al expresidente Mesa. ¿Quiénes eran estas bancadas? Era el MAS, MNR, MIR, NFR, UCESI. Y dice estos directivos de Camargo Correa que algunos de estos legisladores viajaron a Brasil, se reunieron con los directivos de esta empresa en el hotel, lo mencionan hasta el hotel Maxou, un hotel famoso de San Paulo, y dice que les avisan a los directivos de la empresa de que ya estaba aprobado el nuevo financiamiento, porque el financiamiento de Carlos Mesa del Bandes, como no conseguimos la contraparte, se cayó y no se ejecutó un peso. Entonces Rodríguez Belcé consigue un nuevo financiamiento para la misma carretera, que era con la CAF, ya no era con el Bandes. Como era un nuevo financiamiento, tenía que hacerse una nueva licitación y no se hizo una nueva licitación. Entonces gestionaron, como dice ella, el modus operandi. ¿Cuál fue el modus operandi? Gestionaron corruptamente la sanción de la ley que valide este financiamiento de la CAF y que permita su concreción y su ejecución. Y en este correo de los directivos de la empresa dicen, nuestros amigos, entre comillas, o sea, a estos legisladores que viajaron a San Pablo y se reunieron en ese hotel, les llamaban nuestros amigos, nos piden para viabilizar y sancionar esta ley de Bolivia $60.000, dice, acá está, literal, ¿no? Entonces, ese es el primer gran hecho que marca el origen de estos sobornos. Después de eso, la misma publicación dice, el total de sobornos que se mencionan es por $4 millones. Sí. Dice, se depositó $460.000 en 3 cuentas de Estados Unidos. La diputada Susana Rivero, que está tan interesada en revisar las cuentas y no vemos ningún problema con ello, es más, ya las hemos hecho pública y hemos levantado el secreto bancario, tanto el expresidente como mi persona. Acá señalan que son $460.000 en 3 cuentas de Estados Unidos, de bancos de Nueva York, y dice que este dinero ha sido traspasado a bancos de Bolivia, un banco de Bolivia. No dan el nombre del banco, nos imaginamos que por guardar y preservar la imagen institucional de la entidad. Entonces, ese fue uno de los pagos importantes de este soborno. Y después dice la publicación que se acordó que ya no se hagan los próximos pagos en dólares, los siguientes, sino que se hagan en reales, en la moneda brasilera, y que iban a definir un procedimiento para ello. Entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible que esta investigación que está investigando los sobornos no haya tomado en cuenta estos datos reveladores, concluyentes, contundentes, para determinar a quién corresponden estos sobornos y en qué gestiones de gobierno? Si tú revisas el informe de la Policía Federal de Brasil, hablan que desde septiembre del 2005 hasta agosto del 2008 es el periodo donde la Policía Federal de Brasil ha identificado los sobornos relacionados con Bolivia.
Septiembre del 2005 ya no era presidente el expresidente Carlos Mesa. Y nosotros, Jimena, hemos invitado públicamente, porque el expresidente le mandó una nota ayer a esta diputada Susana Rivero, señalándole esto de la publicación del Deber, que debería mínimamente ampliar la investigación, no solamente a los dos gobiernos que dice que investigó, cuando en realidad solo investigó a uno, de mala manera y maliciosa, sino que debería investigar también al gobierno del actual presidente Evo Morales. Y le indica todos estos elementos de juicio del periódico El Deber. Pero esta mañana les hemos invitado, o esta tarde, perdón, les hemos invitado a los medios de comunicación y a los ciudadanos de a pie a que, como hemos levantado con carta expresa aproximadamente hace 15, 20 días atrás el secreto bancario, tanto de las cuentas del expresidente como de mi persona, que cualquier ciudadano y sobre todo los periodistas vayan donde la señora que está a cargo de la UIF, que es funcionaria Teresa Morales, que vean nuestras cuentas y que hagan un cotejo con estos datos del Deber o con otros datos que maneje la diputada Rivero. La diputada Rivero, que hay un buen número de cuentas del expresidente Carlos Mesa. Claro, ella menciona y dice hay cuentas y se 16, 18. Claro, y se ven movimientos inusuales, ¿no? Pero no dice concretamente cuáles son los sobornos que específicamente acusaría. No ha demostrado. No ha demostrado, ni siquiera ha hecho público el informe, solamente hace esas insinuaciones, esas aseveraciones. Entonces, nosotros decimos, sería mucho mejor todavía que vayan los periodistas, inclusive los invitados, los de Canal 7, a los periodistas de medios estatales, y que con todos estos datos del Deber y otros datos que se tengan a mano, tú también puedes ir, Jimena, y revisar las cuentas del expresidente Mesa, mis cuentas y de cualquier otro funcionario del gobierno de Mesa, y dices, bueno, miren, acá hay un tema donde esta cuenta parece relacionarse con este dato de la publicación, por ejemplo, del Deber, explíquennos, aclárenos. Obviamente eso no lo vas a encontrar porque no lo hay, pero nosotros ya hemos abierto las cuentas, y no solamente hemos abierto las cuentas, sino estamos dispuestos a una transparencia patrimonial total, Jimena. Doña Teresa Morales, de la Unidad de Investigaciones Financieras, dice que Carlos Mesa se olvidó de una cuenta que tenía en el extranjero. Era una cuenta del año 2012, que no es que él llevó plata de Bolivia para abrir esa cuenta, sino que daba clases de profesor en una universidad, y como en Europa, en Estados Unidos, no se maneja efectivo, te pagan a través de una cuenta que ya estaba inactiva desde el año 2012 y que tenía un saldo residual, o sea, no estás hablando que superaba aproximadamente ni los 200 euros, bueno, ese detalle lo sabe mejor el expresidente, y quieren hacer ver eso como si esa fuera la cuenta que estaría involucrada o escondiendo algo, cuando solo se trataba de eso, del pago que le hacía por haber dado clases en una universidad de Barcelona. Pero esa cuenta no tenía más de 200 euros. O sea, era la plata que le depositaban, con la que tenía que vivir mientras estaba dando las clases, y era para eso, no era para nada más esa cuenta. Y eso también está abierto en la nota, por eso complementó la nota el expresidente y dijo, esta cuenta también está abierta al escrutinio público. Y no solamente las cuentas, como te digo, Jimena, estamos dispuestos a una transparencia patrimonial total, y ojalá que lo hagan eso la gente de este gobierno. Demostrar bienes, el tipo de autos que tenemos, el tipo de viviendas de clase media totalmente austeras, modestas, después de 20 años, en mi caso, en el caso del expresidente, más de 40 años de trabajo honrado y sacrificado, ¿no? Y no tenemos nada que ocultar, y estamos dispuestos a ustedes, a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque para nosotros el principal fiscal, el principal juez de estos casos, Jimena, como ocurrió en Quiborax, es el pueblo de Bolivia, son los ciudadanos. Esta gente que tiene el control total del Estado maneja a la UIF, maneja la Contraloría, maneja la Defensoría del Pueblo, manejan los fiscales, maneja la justicia. Entonces, lo que les diga la señora Susana Rivero por orden de Evo Morales, van a decir los fiscales y jueces. Imagínate si no hubiera habido periodistas como en esta publicación del Deber. Nosotros decimos, ustedes salvan la democracia en Bolivia. Hoy en día, si no estuvieran ustedes, los medios de comunicación, Jimena, estaríamos con democracia totalmente destruida en el país. Gracias a ustedes es que los ciudadanos pueden conocer estas cosas. Si no, te quedarías con la versión de la señora Susana Rivero, que quiere encubrir los hechos en lugar de investigarlos, y a través de esa versión va a ser validada por su fiscal de Evo Morales, por su juez de Evo Morales, por su tribunal constitucional, porque está totalmente controlado el aparato del Estado por este presidente, que se cree un monarca y un caudillo que hace lo que le viene en gana. Eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿Y cuál es la animadversión que tienen contra el expresidente Mesa?
hay una coincidencia sugestiva entre los evistas y gonistas. Tú revisas las redes de comunicación, ves las declaraciones de Sánchez, Berzaín y compañía, que son exactamente coincidentes con Evo Morales, donde el único que hacen es generar guerra sucia, ataque, 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 utilizando todas estas calumnias contra el expresidente Mesa. Nosotros no vamos a entrar a la guerra sucia, o sea, hay orden terminante del expresidente Mesa de que nosotros no vamos a entrar al juego de la guerra sucia, pero el ciudadano ya es suficientemente consciente y maduro en Bolivia como para darse cuenta cuáles son los verdaderos móviles y razones de este tipo de ataques. Doctor Alarcón, si usted dice que esto ya no estaba en gobierno Carlos Mesa, ¿conoce los nombres de los dos ex viceministros y el ministro de Carlos Mesa que también están figurando como implicados en este caso? Me imagino que uno de esos soy yo porque he firmado un decreto, o sea, cuando el expresidente Mesa estaba enfermo, en ese momento el ministro de Obras Públicas, que era el licenciado Urquidi. Durante toda la corta gestión de gobierno tuvo problemas graves de salud y tuvo que ausentarse al exterior. Entonces el expresidente Mesa me nombró interino de Obras Públicas y yo firmé varios decretos de diferentes temas, no solamente de esta temática. Uno de esos decretos es donde ordenábamos que licite el servicio de caminos. Fíjate que ahora, Jimena... Ese es el decreto, donde ordenan la licitación. Ese es uno de los decretos, y en este tema ese es el decreto que yo firmé. Entonces uno de los viceministros se refiere ya a mi persona por esa firma. Fíjate las diferencias. Este gobierno adjudica millonadas de dólares de manera directa. En ese decreto nosotros decimos, servicio de caminos está autorizado a licitar. Licite, o sea, tenían que competir entre las empresas brasileras porque ese era un crédito que estaba dado por el Bandes de Brasil. Entonces, primera gran diferencia, tenía que haber una licitación. Segunda gran diferencia, estaba condicionada la aplicación de ese decreto y del contrato a que se consiga la contraparte del 20% del monto total de ese contrato. En ese momento, por la situación económica que estaba atravesando el país, no se consiguió ese 20%, y por lo tanto no se ejecutó un solo dólar de ese crédito del Bandes. ¿Qué ocurrió? Vino después el gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé y consigue un crédito para hacer el mismo camino de la CAF, ya no del Bandes de Brasil. Entonces consigue el crédito de la CAF. Al conseguir el crédito de la CAF deberías haber hecho una nueva licitación, pero no hacen una nueva licitación. Consiguen una ley, ¿no?, que viabiliza este crédito de la CAF, y que con esta ley mantienen la licitación anterior, concretan la adjudicación del contrato, y el que paga ese contrato es la gestión de Evo Morales. O sea, el que realmente desembolsa desde el primer pago al último pago de esta carretera es la gestión del actual presidente. Hay un segundo indicio, doctor Alarcón, las coincidencias en lugares y fechas entre los implicados en el caso y los ejecutivos de las empresas transnacionales. Claro, eso es lo que justamente se publica en el periódico El Deber, porque si tú haces una secuencia cronológica de esta investigación, te vas a dar cuenta que es a partir de este crédito de la CAF donde se trata de forzar la sanción de esta ley, ¿no?, donde los directivos de esta empresa señalan que nuestros amigos, o sea, algunos legisladores del año 2005, del entonces Congreso Nacional, son los que viajan, se reúnen con los directivos de esta empresa y piden $60.000 para sancionar la ley. Ahí es donde usted dice que son legisladores del MAS, del MIR, de NFR y de UCS y gestionaban la coima de los 60.000. Yo no digo que sean, yo digo que en ese momento el Congreso estaba compuesto por ellos. Con esa fuerza Ahora, política. lo que debería hacer, si fuera una investigación seria la de esta comisión, no ve, porque ella está muy preocupada de ver los viajes, entonces debería pedir el flujo migratorio de todos los legisladores. Es facilito, en 5 minutos lo obtiene. Entonces Migraciones le va a dar el flujo migratorio a esta señora y le va a decir a la comisión, estos son los legisladores que han viajado el 2005 al Brasil. Entonces ahí vas a poder saber de qué partidos eran. Vas a saber si eran del MAS, si eran del MNR, NFR, MIR, UCS o de todos. Ahora, la Comisión Legislativa partió de un informe, el informe del operativo denominado Castillo de Arena, que fue realizado por la Policía Federal de Brasil, la Superintendencia Regional de San Pablo, el Ministerio de Justicia de ese país. Y según lo que dice la diputada Rivero, el informe Castillo de Arena mencionaba 17 veces a Bolivia en la construcción de las carreteras. Y nosotros hemos revisado el mismo informe
y hemos determinado que la etapa de tiempo que menciona este informe data desde septiembre del 2005, cuando Carlos Mesa ya no era presidente de Bolivia, hasta agosto del 2008, que son justo las gestiones de gobierno de Eduardo Rodríguez Belcé y del actual presidente Evo Morales. No por nada, esta publicación del Deber, fíjate lo que dice, se estima que el monto asciende a 4 millones de dólares, ¿no?, que se hicieron los pagos a 3 bolivianos, que se involucran a legisladores, pero lo más importante, que se habla de sobornos a funcionarios de Rodríguez y Ébolis. Y dice, las misivas indican que la constructora Camargo Correa pagó coimas en las gestiones de Eduardo Rodríguez Belcé y de Evo Morales ahí. Por esa razón temporal, que esto dataría desde septiembre del 2005 hasta agosto del 2008. Usted dice que después de haber solicitado la transparencia de sus cuentas, hacerlas públicas, la diputada Rivero señaló que identificaron los movimientos de Carlos Mesa. Incluso muestra algunos que tienen color azul, los movimientos inusuales de dinero, y según su criterio, el criterio de esta comisión, no tenían justificación económica ni legal. Bueno, esa es una generalidad, porque la diputada Rivero no te dice en específico de cuál es el soborno al cual ella se refiere y que supuestamente estaría vinculado a ese monto, como lo hace la publicación del Deber, no lo especifica. Hasta ahora no hay un solo cargo donde nos diga claramente el soborno que se le acusa al gobierno del expresidente Mesa es de tantos dólares y eso está vinculado a tal cuenta. Eso no lo hace, solamente habla de generalidades, de ambigüedades, de calumnias y de insidias. Por eso nosotros hemos dicho, como el mejor fiscal y juez es el pueblo de Bolivia a través de los medios de comunicación, les invitamos, y vuelvo a reiterar en tu programa, y agradezco esta oportunidad que me das, Jimena, para que cualquier periodista o ciudadano vaya a la UIF, y hemos levantado con nota expresa el secreto bancario, y hagan estas averiguaciones, indagaciones y correlaciones. Y cualquier duda que tengan los medios de comunicación sobre cualquiera de las cuentas o sobre cualquiera de las operaciones bancarias, nos dicen, miren, explíquenos, aclárenos a qué se debe esto, el otro, y con total agrado y gusto lo vamos a hacer, tanto en el caso del expresidente como en el caso de mi persona o cualquier otro alto funcionario del gobierno de Carlos Mesa. ¿Qué acción van a tomar usted como abogado del expresidente Mesa? Porque la diputada Susana Rivero ha dicho que va a recomendar a la Asamblea que apruebe un informe, remita estos antecedentes al Ministerio Público, para que el Ministerio Público inicie la investigación jurisdiccional y active su operación judicial. Bueno, lo primero que debería hacer el Pleno de la Asamblea, sobre la base de esta publicación del Deber y de estos datos reveladores, es devolverle el trabajo por lo mal hecho a esta comisión. Si es ¿Usted cree que eso va a pasar? No va a pasar, pero si fueran serios y no encubridores, lo deberían hacer. Deberían decirle, mire, señora Susana Rivera, usted ha hecho una pésima investigación que no se sostiene, esto no tiene ni pies ni cabeza, porque ¿cómo es posible que no haya tomado en cuenta 4 correos electrónicos que son los que específicamente hablan de las coimas, que son los que específicamente hablan de la gestión de algunos amigos legisladores que pidieron $60,000 para avalar ese crédito que se obtuvo de la CAFI para hacerlo funcionar, y que después hubo 3 bancos de Nueva York que ya están identificados y que tienen sus corresponsales de bancos bolivianos, donde esos $460,000 han sido transferidos desde Nueva York, y que después de eso además ya no han querido las coimas en dólares sino en reales. ¿Y cómo es posible que todo esto usted lo haya pasado totalmente por alto en ese informe? Entonces, si hubiera un mínimo decoro, una mínima decencia, una mínima objetividad e imparcialidad del Pleno de la Asamblea Legislativa, debería devolverle el informe para que esta comisión haga bien su trabajo. Ahora, como tú dices, Jimena, obviamente como se trata de entre bomberos no se van a pisar la manguera, obviamente va a salir como está, se lo va a remitir al Ministerio Público, pero nosotros vamos a hacer como hicimos en el caso Quiborax 1, a este lo vamos a llamar el caso Quiborax 2, y vamos a mantener nuestra defensa y nuestra verdad ante la opinión pública. Tú sabes que el expresidente Mesa en el caso Quiborax y aquí también nunca se ha victimizado, no ha dicho hecho una persecución
política y todo ese tema que también está metido en este trasfondo, pero lo que hemos dicho claramente a la opinión pública son nuestros fundamentos y nuestras razones de verdad, de derecho y de justicia, y lo vamos a seguir haciendo así. Por eso es que hemos decidido levantar el secreto bancario, por eso hemos decidido la transparentación total de nuestros patrimonios, que son patrimonios modestos de clase media, pues. O sea, no estás hablando que tenemos casas en Hawái, en Miami, tenemos Ferraris, grandes autos, todo. Es un patrimonio modesto que lo ven hasta los vecinos que tenemos, ¿no? O sea, saben el trabajo honrado y esforzado, en mi caso de más de 20 años, el caso del expresidente Mesa de más de 40 años. Y vamos a seguir con este tipo de defensa, haciendo conocer nuestra verdad y denunciando todas estas manipulaciones. Usted ha denunciado el inicio de la guerra sucia. Sin embargo, ¿cuáles son los mayores riesgos para el expresidente Carlos Mesa? ¿La guerra sucia, amedrentamiento o puede incluso llegar a términos judiciales, penales más firmes en esto? Bueno, en este caso vamos a evaluar cómo van evolucionando los hechos. Por el momento queda claro que esto se enmarca en esta guerra sucia despiadada contra el expresidente Mesa, que la ves en las redes sociales, la ves en diferentes medios de comunicación y donde te digo que coinciden tanto los gonistas como los evistas que están de hermanos siameses en esto. ¿Usted cree que los simpatizantes de Goni y la gente de Evo están en esto? Claro, fíjate, revisa las publicaciones que hace Sánchez Berzaín y dice, en dictadura no puede haber elecciones, dice. O sea, no hay que participar en las elecciones. ¿Y qué es lo que ocurrió en Venezuela cuando la oposición no participó en elecciones? Se llevó el 100% del poder en ese momento Chávez y después Maduro. Obviamente que son pues por lo menos socios de sentimiento, de pensamiento, porque si tú no participas con un candidato de oposición ganador como es Carlos Mesa, le estás dejando todo el terreno libre para que te meta 100 goles sin arquero y sin equipo contrario al actual presidente. O sea, saltas de una pata Evo Morales cuando lo escucha Sánchez Berzaín haciendo esa propuesta, que en dictadura no hay elecciones, no hay que ir a las elecciones, hay que dejarle todo el terreno libre a Evo Morales. Obvio que están totalmente ¿Con relación a Carlos Mesa? Y ahí ya vienen los ataques con diferentes pretextos, diferentes infamias, de todo, has de ver en las redes, dicen cualquier barbaridad. Y en este caso sí nos ha parecido pertinente aclarar a la opinión pública porque estas indicaciones ya se vienen repitiendo por parte de esta comisión hace tiempo atrás. Fíjate que no solamente era el caso Quiborax, sino antes había el tema misiles. Por ejemplo, ¿te acuerdas del tema misiles? Que eso sí que no tenía absolutamente nada que ver el gobierno del presidente Mesa porque temporalmente todo tenía que ver con el gobierno del anterior presidente Rodríguez Belce. Y de contrabando, ¿no? Como son sus operadores del gobierno, estos jueces de Sucre, meten de contrabando un párrafo donde lo involucran con la entrega de misiles a Carlos Mesa. Entonces reaccionamos, hacemos toda una denuncia pública, etcétera, quedan tan avergonzados de semejante barbaridad que después los retiran el párrafo, imagínate, retiran el párrafo de la sentencia y dicen no tiene nada que ver. Después nos viene el tema de Quiborax, ¿te acuerdas de los 42.6 millones de dólares? Le quieren culpar de eso que no tenía nada que ver en el daño al Estado Carlos Mesa, porque este gobierno le entregó a Andrés Jana los 42.6 millones de dólares, que era el jefe externo de abogados de Chile que nos daba palo en la Haya y que comandaba el equipo de abogados que filtraban información de Bolivia en la Procuraduría, ¿te acuerdas, Jimena? Sacaban información clasificada de Bolivia, la mandaban a Chile y el jefe de ese equipo de abogados, Andrés Jana, el que nos daba palo en el tema del mar en la Haya. Y a él le entregan con bombos y platillos 42 millones de dólares y de todo ese zafarrancho le querían culpar ¿a quién? A Carlos Mesa. Ahora resulta que el tema de los sobornos del caso Camargo y Correa tiene que ver con el inicio empieza con este nuevo financiamiento de la CAF, se gestiona esta ley con estos amigos legisladores, se ejecuta esta ley con estos depósitos en los bancos de Nueva York, con esa entrega de reales en Brasil y de todo eso que son en las gestiones de Eduardo Rodríguez Belce y del actual presidente, quien culparle ¿a quién? A Carlos Mesa. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias, muy amable usted por venir. Gracias a ti, Jimena. Bueno, nosotros nos vamos a ir, por favor, a cumplir con nuestros anunciantes. Aguárdenos.